Bueno, ¿se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctorita, se ve. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema 10, que sería el último tema del módulo de proteínas. El examen que van a dar es hasta este tema. Entonces, proteínas, tercera parte. Se va a ver la separación y fraccionamiento de proteínas de hojas de alfalfa, que en esencia se refiere a la precipitación térmica y precipitación isoeléctrica. Entre los objetivos de aprendizaje, al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para explicar algunos de los procedimientos de separación y fraccionamiento de proteínas a partir de productos naturales. Tiene que poder explicar el fundamento de la precipitación térmica y el fundamento de la precipitación isoeléctrica. Y pues, como siempre, la aplicación, aplicar los diferentes métodos de separación y fraccionamiento aprendidos, haciéndolos extensivos a otros productos naturales. Bueno, como vamos a hacer reacciones de precipitación, este tema está muy ligado al anterior tema, solo que en este caso está también ligado a la extracción de proteínas. Las proteínas, ustedes saben bien que constituyen un grupo de biomoléculas que son fundamentales en la nutrición, porque las proteínas son las que nos brindan o son una fuente de aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales, que son 8, que ustedes ya saben cuáles son esenciales para el metabolismo. Por este motivo, el ser humano está buscando constantemente nuevas fuentes de proteína en la naturaleza. Las proteínas de origen animal son caras, en algún caso inaccesibles. Sin embargo, las proteínas de origen vegetal constituyen una fuente barata y accesible. Entre esas fuentes tenemos la alfalfa. Si bien no es la única fuente, existen muchas otras fuentes como los aguacates o paltas, las nueces, la avena, pero me estoy refiriendo a esta leguminosa, la alfalfa, que pues tiene un costo bajísimo. Se cultiva, ¿verdad?, como planta forrajera y tiene la particularidad de que se coloca se siembra en los cultivos como para hacer descansar, entre comillas, a la tierra. Después de que se ha sembrado, por ejemplo, maíz, trigo, etcétera, o papa, lo que sea, se hace descansar a la tierra un tiempo y se siembra alfalfa. La alfalfa tiene la particularidad de aumentar el contenido de nitrógeno y nutrientes en el suelo. Y además esa alfalfa se usa como planta forrajera para alimentar al ganado. Sin embargo, también la alfalfa puede ser consumida por el ser humano. Sobre todo se utiliza en ensaladas, en licuados, porque se ha visto que tiene un contenido en proteínas, pero también en hierro. Sin embargo, este hierro hay que consumirlo siempre con vitamina C, ¿no? Bueno, las hojas de alfalfa contienen aproximadamente un 27% de proteínas. Es un valor alto que depende, sin embargo, de la etapa vegetativa, es decir, en qué momento se corta, se saca las muestras, el tipo de corte, la zona donde se ha recogido. Si bien es una alternativa, las proteínas vegetales son generalmente inferiores en cuanto al valor biológico. Hemos visto, ¿verdad?, en anteriores temas de proteínas, que las proteínas vegetales no se absorben lo mismo y también carecen de ciertos aminoácidos esenciales.
su valor biológico es inferior al de las proteínas animales. Ya saben muy bien ustedes qué es valor biológico, ¿verdad? Bueno, sin embargo, una alternativa también se ha visto de que suplementando proteínas vegetales incompletas, como por ejemplo, a algunos vegetales les falta la lisina, la metionina, que están formando parte de los aminoácidos esenciales, combinando leguminosas con cereales, se puede brindar, digamos, una buena fuente de proteínas. Por esa razón, ustedes han visto que en el comercio, etcétera, está maíz y soya, quinoa y soya, trigo, maíz y arroz, se va mezclando para suplementar. Bueno, pues la suplementación de leguminosas como la alfalfa podría ser una opción. Niveles estructurales. Vamos a hablar sobre precipitaciones, la separación de proteínas. Entonces, recordemos nuevamente los niveles estructurales. Ustedes saben que las proteínas tienen 3 niveles estructurales, sobre todo todas 3 niveles estructurales. Algunas tienen hasta 4 niveles. En condiciones celulares normales, las proteínas se sintetizan en conformaciones nativas. Esa conformación nativa es la estructura tridimensional completa de la proteína, que está estabilizada por puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, puentes salinos, etc. Y que esta estructura tridimensional ha sido sintetizada para una función biológica determinada. Por ejemplo, la estructura tridimensional de esta proteína podría tener este dominio, que podría ser la unión con un sustrato, o la unión podría, si es que es una enzima, podría ser la unión con un factor de crecimiento, o con un antígeno, o un anticuerpo, etc. Cuando se desestabiliza o se afectan los factores estructurales, se puede perder la estructura nativa, provocando precipitación. Esa precipitación puede ser con desnaturalización. Hablemos de la desnaturalización de las proteínas. Cuando se alteran esas condiciones que mantienen las fuerzas estabilizadoras, la proteína sufre un cambio estructural y se desmorona y se produce una desnaturalización. Aquí aclaremos algo. Se produce la desnaturalización de la proteína, aquí escriban, aumenten por favor, dependiendo del agente o reactivo precipitante. Puede producirse desnaturalización dependiendo del agente o reactivo precipitante. Eso ya hemos visto en el anterior tema también. Hay reactivos que precipitan o agentes que precipitan y otros no. Que desnaturalizan y otros no. Así, por ejemplo, proteína nativa tenemos de esta manera, con todas las fuerzas estabilizadoras, y cuando intervenga un agente externo como calor o ciertos reactivos, se destruyen las fuerzas estabilizadoras y la proteína simplemente se desmorona, diríamos esa palabra, y precipita por su alto peso molecular. Y siempre habíamos dicho, ¿verdad? ¿Para qué precipitamos? Pues precipitamos para 2 fines específicos: para caracterizar la proteína o para estudiar su función biológica. Cuando decimos caracterizar, decimos cuál es su composición, sobre todo, ¿no? O su secuencia, o para estudiar su función biológica. Y para esto, para cualquiera sea el objetivo, hay que aislar la proteína y hay que purificarla. Una importante forma de precipitación, o sea, método de precipitación, son cuando las proteínas las llevamos al pH igual a su punto isoeléctrico. En este valor de pH, las condiciones de repulsión electrostática que ocurren entre las moléculas queda anulada. Y por eso las proteínas precipitan. Nosotros vamos a hablar de eso en este tema, precipitación en el punto isoeléctrico. También existen otros métodos que ya hemos visto en el anterior tema, ¿no? Ahora hay que tener bien claro esto, que cuando se precipitan las proteínas pueden ser con o sin desnaturalización. Esto ya hemos visto también. Veamos rápido. Con desnaturalización el proceso es irreversible y nos sirve solo o cuando precipitaríamos, cuando queremos estudiar la composición, puesto que función biológica ya no podríamos. En cambio, cuando precipitamos de manera
sin desnaturalización, el proceso es reversible y nos sirve para estudiar la función biológica, puesto que este tipo de precipitación mantiene la función biológica. No se destruyen las fuerzas estabilizadoras. Aquí sí se destruyen las fuerzas estabilizadoras. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo podemos precipitar con desnaturalización y con qué agentes sin desnaturalización? Entonces, con desnaturalización, los factores desestabilizantes son el calor, pHs extremos, solventes orgánicos a temperatura ambiente y sales de metales pesados. Todo esto ya hemos visto en el anterior tema. Ahora, precipitar sin desnaturalización, ¿qué agentes o qué reactivos pues nos permiten precipitar sin desnaturalización? El punto isoeléctrico o pH isoeléctrico, las sales neutras o solventes orgánicos como esto, pero trabajando a temperaturas bajo cero. Los agentes más utilizados son estos dos para precipitar sin desnaturalización. Esto de las sales neutras ya hemos hecho el anterior tema, ¿verdad? Con el suero. Ahora, en este tema se va a ver la precipitación térmica y la precipitación isoeléctrica. Estos dos. Ahora, para precipitar proteínas, primero que tendríamos que hacer, si tenemos un tejido vegetal o un tejido animal, lo primero que tenemos que hacer es aislar. Para esto tenemos que hacer, digamos, se comienza más o menos de un modo general, rompiendo las células intactas, ya sea célula vegetal o célula animal. ¿Cómo rompemos las células intactas? Pues se trituran las hojas, ya sea por sonificación o por licuando, y se obtiene un extracto acelular. Una vez que se trituran las hojas, vamos a ver eso, el procedimiento más adelante, esto estoy hablando de un modo general, se deben triturar las hojas, filtramos o prensamos el extracto obtenido y liberamos el contenido. Que estamos liberando el contenido del interior del citoplasma de las células, pero también podría ser proteínas que están en la membrana celular. Centrifugamos y el sobrenadante es un extracto acelular. Se llama acelular porque se han separado los componentes celulares. Formamos un extracto acelular. Con este extracto acelular pasamos al fraccionamiento, que puede ser con sulfato de amonio. Por ejemplo, ya hemos visto esto, sulfato de amonio, esta sal disminuye la solubilidad de las proteínas. Hemos visto el fundamento, ¿verdad? Debido a su elevada solubilidad y por la alta fuerza iónica que genera en una solución saturada, compite por las moléculas de agua de solvatación. Esto hemos ya dictado, está muy claro en el anterior tema. Entonces podemos fraccionar con sulfato de amonio y podemos, ¿qué hacemos? Precipitamos y centrifugamos. O podemos precipitar por efecto del calor, que sería un proceso llamado coagulación. Una vez que precipitamos, separamos por centrifugación. O podría ser separación según el punto isoeléctrico. Según sulfato de amonio es precipitación sin desnaturalización, separación por efecto del calor con desnaturalización. Y separación según el punto isoeléctrico es sin desnaturalización. En esta práctica, en este tema, vamos a ver estos dos. Parte experimental. Materiales. Tubos de ensayo, gradillas, pHímetro, pipetas, todo lo que tienen en su guía, en las diapositivas que les he dado. Reactivos. Necesitamos ácido acético, agua destilada, hidróxido de sodio y una batería de buffers. Buffer 7, 4 y 10. Y nuestra muestra. Brotes de alfalfa de 20 centímetros de longitud. Cuando digo brotes de 20 centímetros, no es que las hojas largas, ya crecidas, por ejemplo, 1 metro o más, crecen 1 metro y un poco más las hojas, las ramitas de alfalfa. No se trata de cortar 20 centímetros aquí. No, tienen que ser brotes desde el suelo, cuando recién está creciendo la alfalfa. Eso sí es un poco problemático conseguir. Pero bueno, tiene que ser brotes de alfalfa. En este estadio de su desarrollo, las hojas son más ricas en proteínas. En cambio aquí, ya toda la proteína se ha usado para que crezca la plantita y además es celulosa.
por eso es forrajera la planta. Tienen que ser brotes y este es un pequeño problema para conseguir esta muestra. Entonces, ¿por qué? Repito, porque las hojas en este estadio tienen mayor contenido de proteínas. Bueno, vamos a ver, siempre vemos procesos previos y conocimientos previos. Vamos a aplicar el punto isoeléctrico para precipitar con fines de aislamiento de las proteínas. ¿Cómo se define el punto isoeléctrico, chicos? Eso ya sabemos, ya saben. Por demás, chicos, ¿quién quiere definir el punto isoeléctrico? Chicos, hoy yo voy a decir Brenda Alina Quiñones, dime, ¿qué es el punto isoeléctrico? Sí, doctora. Dime, Brenda. El punto isoeléctrico es cuando la proteína está en condiciones de repulsión electrostática. De repulsión electrostática. No. ¿Quién le ayuda a Brenda, chicos? Doctora, ¿sería el pH en el que la proteína tiene carga neta cero? Espera un cachito. Ayala, ¿quién ha respondido, chicos? Yo, doctora. Ayala, Evelyn. Sí. Ya, como ha dicho su compañera, no me diga, pero una cosa, cuando les digo qué es el punto isoeléctrico o qué es la densidad o qué es, no me digan cuándo, es cuándo, porque no es una magnitud de tiempo, ¿no, chicos? Bueno, el punto isoeléctrico es un valor de pH en el que la proteína tiene carga neta cero, como ha dicho su compañera Evelyn, estoy anotando. La proteína va a tener carga neta cero. ¿Por qué será que tiene carga neta cero, Evelyn? ¿Hubo otra persona quien quiere responder? La proteína es un pH en el cual la proteína tiene carga neta cero. ¿Por qué así? ¿Por magia? ¿De cómo? ¿De cómo tiene carga cero? Es decir, sería que por titulación llegamos al subexterior y pasamos por carga, digamos, de +1 a 0 y ahí es cuando está. Bueno, digamos, no está mal, Evelyn está haciendo alusión a lo que se ha visto, ¿verdad? En teoría, que al hacer la titulación llegamos a un momento en el pH en el cual la carga neta es cero. Pero esa carga neta cero, chicos, para completar la definición, el punto isoeléctrico sí es un valor de pH en el cual la proteína tiene carga neta cero. ¿Pero por qué? Escriban eso, debido a que la sumatoria de cargas de los grupos R de los aminoácidos, debido a que la sumatoria de cargas de los grupos R de los aminoácidos da una resultante de cero. ¿Recuerdan cómo se calcula en péptidos? Hemos visto eso. La sumatoria de los grupos R, si se carga según pH positivo o negativamente, si esa resultante nos da cero, estamos en el punto isoeléctrico. Bueno, entonces, estamos recordando que es el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la carga neta de una proteína es cero. Aquí aumente debido a que la sumatoria de las cargas de los grupos R, da una resultante de cero. Otra pregunta. ¿Cómo será el comportamiento de una proteína en un campo eléctrico? Denme un minuto, chicos, por favor.
Bueno, entonces, quedamos en esto, ¿no? Estamos aquí. ¿Cómo será el comportamiento de una proteína? Perdón, un cachito. Cuando se encuentra en un campo eléctrico y estando en su punto isoeléctrico. Está fallando mi internet. Un cachito. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cómo será el comportamiento de una proteína en un campo eléctrico si se encuentra en su punto isoeléctrico? Chicos. A ver, si tiene carga neta cero, si está en su punto isoeléctrico y tiene carga neta cero, caramba, ¿qué está pasando? Y tiene carga neta cero, es de esperar que la proteína, debido a su carga neta cero, pues no migra a ninguno de los polos en un campo eléctrico, ¿no? Entonces, si queremos que una proteína, por ejemplo, no se desplace, si es una mezcla de proteínas, pero tenemos que una de ellas no queremos que se desplace, pues le pondremos en su punto isoeléctrico y el resto de las proteínas migrarán donde le corresponda, pero esa proteína se quedará en el centro. También es una estrategia para ir separando. Entonces, no migra en un campo eléctrico. Otra pregunta, ¿cómo es esperar que sea la solubilidad de una proteína en el punto isoeléctrico, chicos? Chicos, hola. ¿Cómo es de esperar que sea la solubilidad de una proteína? Si entendemos cómo es la solubilidad de la proteína, recuerden que hemos dicho por qué una proteína es soluble. Las proteínas globulares son solubles, ¿por qué? Porque tienen en su superficie aminoácidos hidrofílicos que están solvatados o rodeados por agua. Si está en su punto isoeléctrico, además las proteínas que están solvatadas por agua tienen una carga determinada, positiva o negativa, se están repeliendo y rodeadas de agua y están flotando. Si lo llevamos en su punto isoeléctrico, debido a que va a tener ahora carga cero, ya no va a haber esa repulsión y en consecuencia, debido a su alto peso molecular, la proteína precipitará. Entonces, al tener carga cero, no existe repulsión entre las moléculas y por su elevado peso molecular tiende a precipitar. Esta es la esencia de este tema. Es el hecho de que vamos a precipitar las proteínas en el punto isoeléctrico. ¿Por qué? Debido a su a su bajísima solubilidad. Es decir, la solubilidad de una proteína en el punto isoeléctrico es mínima. Y por eso nos sirve para separar proteínas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Procedimiento. Vamos a obtener primero el jugo verde. Cortamos unos brotes de alfalfa. Necesitamos mucho, de unos 20 centímetros de brote. Y deshojamos hoja por hoja. No se colocan los tallos. Son solo las hojas. Y se saca hoja por hoja. Primero se lava, se deja un rato secar y se saca hoja por hoja más o menos una cantidad equivalente a 100 gramos de hojas. Y luego colocamos en una licuadora. Recuerden que el proceso era triturar el tejido vegetal, triturar la pared celular de la célula vegetal en una licuadora. Y entonces vamos añadiendo 500 mililitros de agua. Lo ideal es colocar un puñado de hojas de alfalfa y un poco de agua. Otra vez licuamos, otra vez un puñado y añadimos así. El asunto es que hay que evitar la formación excesiva de espuma. Después de este procedimiento vamos a tener el jugo verde. Este jugo verde luego lo filtramos en gasa y tenemos el jugo concentrado que vamos a guardar en la parte baja del refrigerador. O bien podemos usar ese momento, ¿no? Bueno, esta es una muestra obtenida en el laboratorio, es el mesón del laboratorio. Una vez que tenemos el jugo verde, nuestra hipótesis es que en este jugo verde están las proteínas. Que tenemos que hacer ya hemos extraído el tejido vegetal para licuar y al filtrar, y vamos a ir separando, vamos a hacer el fraccionamiento de las proteínas.
Entonces, ese fraccionamiento vamos a hacerlo por precipitación térmica o por precipitación isoeléctrica. Pero previamente vamos a hacer la precipitación primero a 49 grados. Les aclaro que esta práctica forma o deriva de un trabajo de investigación que hicimos hace unos años y que yo lo he incluido para dar clases, ¿no? Para un tema de clases. Nosotros habíamos probado que cómo podíamos primero precipitar la celulosa y todo lo que ha quedado, la clorofila, los componentes celulares. Pues primero hemos calentado nada más hasta 49 grados durante 15 a 20 minutos. Aquí hay que aclarar algo, chicos, anoten. La mayoría de las proteínas se precipitan y se desnaturalizan a temperaturas superiores a 55 grados, entre 55 y 60. La mayoría de las proteínas se desnaturalizan, o sea, precipitan y se desnaturalizan a temperaturas entre 55 a 60 grados. Entonces, con este conocimiento nosotros hemos calentado a 49 grados. Bueno, hicimos varias pruebas, primero a 40 grados, no pasaba nada, 45 no pasaba nada, 49 y pasados 15 a veces 20 minutos recién empieza fíjense, a separarse. Se empieza a separar celulosa y otros componentes quedando un sobrenadante. Tenemos el sobrenadante y centrifugamos. Una centrifugadora con tubos especiales cónicos. Vamos a centrifugar y vamos a obtener esto. Fíjense, está le vamos a llamar proteínas verdes porque todavía está en esta parte del sobrenadante. ¿Qué hacemos? Decantamos, separamos el sobrenadante, eliminamos este sedimento y tenemos así el sobrenadante. Este sobrenadante nos va a servir para que, ahora sí, para hacer el fraccionamiento específico, precipitación térmica y precipitación isoeléctrica. Con este sobrenadante en el que asumimos que están las proteínas solubles, ¿no? Entonces tenemos el sobrenadante y aplicamos la precipitación térmica. Ahora sí, vamos a calentar a 65 grados por unos 15 a 20 minutos. Esto sí, ya estamos conscientes de que a esta temperatura la proteína va a precipitar con desnaturalización. Por lo que acabamos, con lo que hace dictado, por encima de 60 ya se desnaturaliza. Y calentamos a 65 grados controlando con el termómetro, que no se pase tampoco, ¿no? 15 a 20 minutos más o menos. Y vemos ya que transcurrido este tiempo empieza a precipitar. Esta es la mano de un estudiante que está sujetando, este es nuestro mesón, y vemos cómo está precipitando. Dejamos en reposo, centrifugamos nuevamente de unos 5 minutos a a velocidad de 3000 revoluciones y obtenemos, fíjense, las proteínas que le llamamos proteínas blancas, porque se ven de color blanco. Estas proteínas que hacemos, aquí están de varios tubos que hemos centrifugado varias veces, varios tubos, hasta obtener esto. Decantamos, eliminamos el sobrenadante y tenemos las proteínas separadas de las hojas de alfalfa. Desde las hojas de alfalfa hemos llegado a esto. Eso sería la precipitación térmica. La precipitación isoeléctrica, otra vez, que hemos hecho acá primero, chicos, hemos tenido una alícuota, una porción de este sobrenadante, hemos practicado la precipitación térmica. Con la otra alícuota que hemos separado, con el sobrenadante, vamos a practicar ahora la precipitación isoeléctrica. Primero, para eso, como necesitamos el valor de pH, vamos a calibrar el pHímetro con estos buffers y determinamos el pH del sobrenadante. Más o menos y aproximadamente, según la fuente de la alfa, puede ser más o menos, va bordeando los 6, pH 6. Este pH 6 nos está indicando que a este pH las proteínas están solubles, es decir, que tienen alguna carga. Recuerden que las proteínas globulares, para estar solubles y para estar solvatadas, rodeadas de agua, tienen que tener alguna carga diferente de 0, o positivo o negativo. Entonces, ahora nuestra tarea es cuál es el punto isoeléctrico, cuál es el valor de pH en el cual la proteína precipite. Entonces, determinación del punto isoeléctrico.
Lo que hicimos es, ¿cómo vamos a hacer? Vamos añadiendo, como está en pH 6, es casi neutro, probábamos añadiendo lentamente ácido acético al 10%. Aquí aumenta en sus diapositivas. Se usa un ácido débil, como el ácido acético, ¿no? Es un ácido débil y además diluido. Porque si usáramos ácido nítrico puro o ácido clorhídrico, ¿qué le pasaría a la proteína? Pues se desnaturaliza y se nos arruina todo. Entonces, vamos a cambiar el pH de 6. Estamos cambiando el pH usando un ácido débil y además diluido. Ácido acético al 10%. Vamos añadiendo gota a gota y vamos a ver que se observa una turbidez. Medimos el pH, nos da más o menos un pH de 4.9. Es el pH en el cual aparece, fíjense, turbidez. Quiere decir que las proteínas se están precipitando a ese pH. Es decir, que a este pH la proteína está con carga neta cero. ¿Y de cómo yo sé eso? Porque hemos dicho que en el punto isoeléctrico la solubilidad es mínima. ¿Está claro eso, chicos? En el punto isoeléctrico la solubilidad es mínima y esto se hace lentamente añadiendo gota a gota. Quiero aclararles algo, chicos. Esta práctica no la vamos a poder hacer, uno, porque toma muchísimo tiempo. Estas son fotos nuestras, sí lo hemos hecho en el laboratorio. Estas son nuestras fotos en nuestro mesón, pero no vamos a alcanzar, aparte que no vamos a alcanzar a hacer, eso les vamos a hablar al final. Pero fíjense, a un pH más o menos de 4.9 se observa precipitación. Entonces se hace con mucha paciencia. Aparece la precipitación y ¿qué hacemos? Centrifugamos, dejamos en reposo, centrifugamos más o menos a 3.000 revoluciones por minuto. Ya tenemos separado, lo secamos y tenemos la proteína separada. Esto es lo que estoy mostrándoles, procesos de fraccionamiento. Entonces, fíjense, nosotros no sabemos cuál es el punto isoeléctrico de esa proteína. Puede ser que haya muchas proteínas, además, no solo un tipo. Entonces, lo que hacemos es, por eso, lentamente añadiendo ácido acético al 10% hasta que aparezca turbidez. Medimos el pH, más o menos es 4.9. Entonces, quiere decir que a un pH de 4.9 estamos o en el punto isoeléctrico o cerca de él. Y por eso hay una turbidez. Y aprovechamos eso para centrifugar, separar y ya hemos fraccionado. Hemos obtenido esto a partir de un jugo verde de las hojas de alfalfa. Ahora, queremos demostrar que esta precipitación es reversible, sin desnaturalización. Si llegando a un pH de 4.9 con ácido acético, ¿verdad?, hemos logrado precipitar, volveremos al pH original, que era 6. Si hicimos con ácido acético, entonces ahora le vamos a añadir hidróxido de sodio, pero también muy diluido, al 10% nada más, gota a gota para no pasarnos. Se va añadiendo hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque de este pH 4.9 quiero subir al pH 6 para ver si realmente es reversible. Vamos añadiendo lentamente hidróxido de sodio al 10% y se observa que el precipitado desaparece y la muestra se vuelve límpida. Entonces, estamos demostrando así que la reacción, estamos en un pH aproximado de 6 y la precipitación es reversible y asumimos que se mantiene la función biológica. Por tanto, esto es sin desnaturalización. Luego vienen observaciones, conclusiones, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, quiero aclararles entonces esto nuevamente, chicos. No vamos a alcanzar a hacer esta, por eso mismo me preocupó las fechas del examen mismo. Nos falta hacer como práctica, que es muy importante, cálculos importantes en bioquímica, que además me va a servir para que ustedes hagan cálculos del último tema. Cálculos importantes en bioquímica, preparación de soluciones Buffer, cálculos para la preparación de soluciones Buffer, luego enzimología, cálculo de velocidad máxima y Km para hacer los cálculos en los gráficos, que les había dicho que eso íbamos a hacer en práctica, y determinación de la actividad enzimática en un suero, donde vamos a hacer los cálculos que vamos a repasar en cálculos importantes en bioquímica. Entonces, esos 4 temas que nos falta va a formar parte del tercer examen. Y viendo la programación de sus exámenes, el 13 de octubre comienzan terceros parciales.
y está prohibido tomar exámenes de práctica en periodo de exámenes de teoría. Como quiera que se ha puesto ese reglamento, pues eso nos amarra un poco las manos, no vamos a alcanzar. Entonces, esta práctica, aparte que es sumamente larga, tendría que quedarse un poco más de tiempo. Y bueno, pero lo que sí importa de esto, y por eso estamos avanzando, son esos conceptos teóricos, es el entender este proceso, entenderlo. Obviamente que se hace, porque esto es nuestro laboratorio, chicos, el 35. Entonces es importante entender el proceso, que sí va a ser evaluado. Entonces, en el Classroom, no sé si se han fijado, chicos, ya les he puesto, a ver, vamos a ver. El cuestionario, ¿dónde está? Aquí está el cuestionario. Les he puesto el cuestionario. Este cuestionario debe ser entregado junto con los informes de los temas, fíjense, 6, 8 y 9. ¿Por qué, chicos? El tema 7 no hicimos porque no tenemos ese pHímetro de alta exactitud que nos va a permitir ver los puntos exactos para tener un gráfico. Pero sí entra la evaluación del contenido que se ha avanzado en aminoácidos, ¿no? El cálculo del pK y del punto isoeléctrico. El informe del 8, que es proteínas 1, el informe del 9, que es proteínas 2, que hemos hecho, y este último informe que no van a hacer, porque sería copiar, no quiero que me copien, no va a hacer. Entonces, con esos, quitando esos dos informes, les estoy dando también más tiempo para que ustedes puedan resolver su cuestionario. Me van a entregar entonces el cuestionario que les he dado junto con los informes de los temas 6, 8 y 9. En un solo documento van a subir los 3 informes, cada informe con su carátula, pero en uno solo lo van a unir junto con el cuestionario general al final y lo suben al Classroom. No olviden colocar en las carátulas de los informes el grupo y subgrupo, por ejemplo, grupo 312A o grupo 312B, eso, por favor, A o B. Cada informe tiene su carátula, pero deben entregar los informes y el cuestionario general en un solo documento y lo suben al Classroom. ¿Está claro esto, verdad, chicos? Lo mismo estoy indicándoles aquí, si es que han revisado, no sé, estoy dando las instrucciones acá. Aquí está el cuestionario, aquí está eso del aminoácido, que sí tiene que estar en el informe, y no se olviden esto, que deben entregar en un solo documento. El nombre del representante encabezará la lista, ¿no? Pero luego el resto de los integrantes coloca entregado. Bueno, la fecha que está puesta ahí es hasta el 31 de agosto. La fecha para entrega tiene este fin de semana y todita la siguiente semana para completar su cuestionario. Y obviamente los informes anteriores ya los han tenido que estar haciendo, ¿no? Les recomendé eso. 31 de agosto es la entrega de este informe. Espérenme. Y sí, 31 de agosto. Y del 1 al 4 es el seminario que vamos a hacer y el examen es el 5 o puede ser el 6. O hasta estaba pensando en última instancia podría ser el 8, el lunes 8, pero temprano. Porque yo sé que van a tener ustedes otros exámenes. Entonces, ya está fijado. Esos chicos no me van a decir, no, ¿sabe qué? Nos han puesto otra materia y entonces no vamos a poder. No, yo ya he fijado. ¿No? Entonces, si otros no han fijado antes, pues, cuánto lo siento. Como dicen coloquialmente, primera boquita. Pues ya está, chicos. Entonces, entre 5 o 6 o en última instancia el 8, según, ¿no?, la flexibilidad para que tengan éxito en el examen. Con esa aclaración, chicos, entonces tienen que presentarme 3 informes y el cuestionario que ya les he subido. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema o sobre los informes? Esto sí es importante que sepan, entendiendo, sobre todo el fundamento, chicos, ¿no? Que estamos hablando del punto isoeléctrico, aplicaciones del punto isoeléctrico, qué relación hay con la solubilidad, que hemos hablado, que además está aquí en estas preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos?
Bueno, entonces, sé que tienen un examen este viernes, ya pueden, después de su examen, empezar su cuestionario. Tienen toda una semana, 7, 8, 9 días, hasta el domingo me entregan. El lunes, no de esta, el subsiguiente lunes hacemos el seminario. La siguiente semana les voy a pasar las diapositivas de cálculos importantes en bioquímica. Estuve hasta tentada de quitar ese tema porque no tenemos más tiempo y hacer esta práctica, pero he dicho, esta práctica es larga, se choca un grupo con el otro grupo, es un problema. Y cálculos importantes es bien importante para cuarto año, chicos, también para que hagan el último tema de enzimología. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a registrar lista.